Bueno, Juan Pablo, muy bienvenido. Aquí estamos para charlar un poco en el comienzo de nuestro programa. Queríamos conocer un poco cómo ustedes vean desde CRA esta situación, ¿no? El campo, obviamente, tiene que seguir produciendo, a los animales hay que darles de comer, hay que cuidar los cultivos, momentos de cosechas, y bueno, hay que seguir adelante. ¿En qué situación se está trabajando en este momento? Bueno, como tú bien has dicho, los ciclos biológicos no se pueden cortar, así que obviamente hay que seguir atendiendo los cultivos, en algunos casos cosechando, depende del cultivo que te toque, digamos, ¿no es cierto? Por el otro lado, hay que hacer todo lo posible para que el abastecimiento de todo lo que es la materia prima básica llegue a la población. Yo creo que justamente por eso el trabajo y el deber de toda la agroindustria en su general, toda la industria agroalimenticia partiendo del campo, es muy importante para que el abastecimiento sea, digamos, fluido y no haya cuellos de botella que permitan especulaciones y este tipo de cosas. O sea, ¿cómo haces vos que los precios se mantengan? Manteniendo la cadena abastecida fluidamente. En cuanto se produce algún crack en esa cadena, obviamente permite a los especuladores que haya algún problema y aprovechen la situación, ¿no? ¿Cómo se está manejando esta situación de los cuidados? Porque muchas empresas y organismos públicos incluso han brindado una serie de protocolos, ¿no? Para seguir trabajando. En las rutas pasa lo mismo. Digamos, ¿cómo ves el cuidado de la gente en este contexto de pandemia? No, se está haciendo bien, se están cumpliendo los protocolos, obviamente manteniendo todas las recomendaciones que se han hecho sanitarias, o sea, desde ese punto de vista, o sea, mantener la distancia, andar solo en la camioneta cuando hay que circular, con los permisos pertinentes, haciendo exclusivamente lo necesario, digamos, cuando uno sale del campo, tratando de acostumbrarse mucho rápido, más de lo que ya estábamos, a lo que es Internet, digamos, todo lo que debemos hacer por eso. O sea, desde ese punto de vista creo que, los que estamos más o menos organizados, lo estamos pudiendo hacer, y obviamente se ha ido aceitando todo lo que es el manejo del transporte, los permisos de circulación, la maquinaria que tiene que transitar para llegar de un campo al otro para cosechar. Acordate que la maquinaria viene del sur, empieza por el norte y después va bajando, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay temas evidentemente logísticos que hay que manejar con cuidado. En ese sentido, yo creo que se ha ido mejorando bastante. Yo creo que en el caso de Santiago del Estero, el ministro se ha ocupado mucho. Hemos estado en contacto también con el ministro de la Nación, por circunstancias, qué sé yo, por ejemplo, la maquinaria que venía de Córdoba, que tenía algún problema para entrar, se acordó con la gente de Cartés, algún sistema con el Ministerio de Córdoba, el Ministerio de Santiago del Estero, sus referentes. Digamos, sobre la marcha se van haciendo muchas cosas, y que hay cosas que por ahí en el norte se podrían ir mejorando, digamos. Hay cosas que son complejas porque, digamos, no todo se puede manejar por internet. Vos fijate que un rapipago cerrado hoy en un pueblo es un problema. O sea, no hay banco, no hay ventanilla, hay gente que obviamente no tiene tarjeta, o sea que se le complica con los cajeros. Y digo, pago fácil, Rapipago, digo, todos esos sistemas que existen, ¿no? Western Union, qué sé yo. Creo que hay algo que se puede hacer para facilitar el tema de, la savia de este mundo cruel sigue siendo, además de la sangre, el dinero. Entonces, el dinero está tiene clarísimo que fluir a la par del trabajo. No lo inventé yo, digamos. Entonces hay que facilitar los mecanismos que espero que
digamos, esto se vaya comprendiendo y porque esto no va a ser una salida fácil ni repentina, Obviamente. sino que aparte hay que evitar el efecto puerta 12, se vaya Totalmente. haciendo, Sí, ¿no? sí. Sí, Porque sí. fíjate que, a ver, Este, si me dejas tirar una idea, ¿qué sí. diferencia hay entre un cajero de un supermercado y un cajero de un banco? ¿Quién está más protegido o más desprotegido con respecto desde el punto de vista sanitario? Yo te diría Y que el del el del supermercado. supermercado. Sí, 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 sin duda. Claro, entonces vos decís, ¿cómo? ¿Por qué esto no funciona? La verdad que, Ujú. digamos, hay que ir pensando, y lo digo en positivo, como sugerencias, obviamente para las autoridades correspondientes. Nosotros vamos cumpliendo la norma, pero creo que hay cosas que se podrían agilizar para que, para atenuar lo que obviamente, aparte de una crisis sanitaria, es una crisis económica. Sí, sin duda, Juan Pablo, seguramente a partir de la semana que viene, después de estas reuniones que estuvieron manteniendo estos días, ¿no? El presidente de la Nación, con parte de su equipo de producción, de trabajo. No es fácil, pero bueno, estas reuniones que se van haciendo tienden a... De hecho, este viernes ya va a haber algún formalismo en este aspecto de cara a la semana que viene para ver de qué manera se sigue con esta cuarentena, ¿no? Por lo menos habían dicho que hasta el 23 de abril. Pero bueno, quería preguntarte también, más allá de estas cuestiones, si vos ves que hay alguna especie de desabastecimiento, ¿no? Tema carne, por ejemplo, hay carnicerías donde están cobrando muchísimo más caros algunos cortes, como por ejemplo la colita de cuadril, nalga, digamos, ¿no? Entonces, muchos dicen por ejemplo, la mesa de las carnes, emitieron hace poco un comunicado donde dicen que no, ellos obviamente no tienen nada que ver con algunos aumentos desmedidos que hay en el mercado, y esto también lleva al tema de algún posible desabastecimiento. ¿Vos ves algo de esto en el mercado? No, y no debería estar pasando, digamos, ¿no es cierto? Puede ser que en alguna zona o en alguna región haya algún problema de aceitar la logística, ¿no es cierto? Que esto obviamente puede tener alguna demora y esto no debería estar pasando. Vos sabés que el que coordina la mesa de carnes aparte, es un hombre de CRA, Dardo Chiesa, Uh -huh. expresidente de CRA, Uh y -huh. amigo, así que estamos en permanente contacto. En principio no lo hay. Yo he hablado también inclusive estos días con el frigorífico de la zona, eh, y con su CEO, digamos, y aparentemente está todo normal. O sea, no debería haber O ningún... sea que si en alguna carnicería hay algún precio que no tiene nada que ver, es pura especulación, digamos, de alguno puntual. Yo diría que sí, porque digamos, no hay razones objetivas. O sea, Sí. está funcionando el productor que va al campo, que carga la jaula, que hace la parte, digamos, y eso va al frigorífico, y el frigorífico después hace el abastecimiento que debe hacer. Entonces, yo diría que ahí no debería ser, pero a ver, la historia nos dice que en este tipo de crisis siempre pasan este tipo de cosas. O sea, Uh -huh. cualquiera que haya leído historia va a ver que va a tener este tipo de episodios. Y la Exacto. historia, vos sabés que a veces hay que leer un poco para entender el futuro por ahí. Sí, 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 comprender un poquito del presente, donde estamos parados. Y en Exactamente. otro aspecto que tiene que ver con la producción de cítricos, por ejemplo, o en Cuyo con la vitivinicultura, ¿cómo ves que está en este momento la producción? Atento a que estamos en cuarentena, hay mucha gente que tiene que tomar quizás tiempos distintos, esto de la distancia. Digo, ¿cómo impacta este momento de cuarentena en nuestro país? Es que no hay duda de que cualquier cadena logística se ralentiza Uh -huh. en estas circunstancias sanitarias. O sea, todo evidentemente es un poco más lento y es más complicado. Entonces, algunas cosas que se podían hacer físicamente, hoy no hay que hacerlas físicamente. En la prueba somos nosotros que estamos por internet. Obviamente uno trata de cumplir la cuarentena al máximo, así que cumplir mi trabajo es estar en el campo, digamos, no es otro tema hacer el trabajo del campo, y así nos comunicamos. Pero sí es cierto, fíjate vos, yo a veces, bueno, en el campo, cuando uno se queda todo el tiempo, tiene más tiempo de leer cosas.
Estaba leyendo una biografía, estoy leyendo una biografía de Tim Cook, el CEO de Apple hoy, y justamente su especialidad fue la logística en el just in time, o sea, Claro. como se produce hoy, ¿no? El método Toyota, le dicen algunos. Pero vos te das cuenta que evidentemente hoy esto de tomar todas estas precauciones y las limitaciones que hay, etcétera, evidentemente tienen que afectar cualquier cadena logística. Está absolutamente claro de que en un porcentaje es absolutamente inevitable por más esfuerzos y voluntad que se pongan, ¿no? Totalmente. Juan Pablo, te llevo al tema económico. En este caso, ¿se prevé algún impacto en el campo económico, alguna pérdida, más allá de lo golpeado que venía el sector, ¿no? Ya antes de la pandemia, imaginamos que quizás se puede complicar un poco en este aspecto también. No cabe la menor duda, o sea, nosotros vamos a tener una baja del PBI bastante más pronunciada de lo que se pensaba, en consonancia con lo que está pasando en el mundo, ¿no? El mundo está parado. Vos hoy tenés una crisis de oferta, básicamente, que por falta de producción. El mundo de alguna forma está parado. Obviamente todavía está la crisis de demanda, pero eso se va a ir modificando en la medida que se salga de la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, que pasen los picos de la pandemia, y todo eso en un marco de recesión mundial. Eso es imposible, digamos, que no afecte. ¿Cuánto va a afectar? No lo sé. Vamos a ver la habilidad también que tengan los gobernantes, digo, o sea, la gobernanza mundial en general, que yo diría que nada va a ser igual, o sea, vamos a estar en un mundo diferente, probablemente un mundo más cerrado, más complejo en ese aspecto, y obviamente las medidas de liquidez, cómo vayan a ir afectando, o sea, hoy tenés capaz que algún problema de inflación, algún problema de emisión importante que estamos viendo, ¿no es cierto? Que Sin todavía duda. no está Sí. todo en la calle. O sea, hay una serie de cosas que todavía yo diría que son incógnitas hasta dónde van a afectar, pero seguro que va a ser complejo, ¿no? Para todo el país, o sea, acá no hay ningún sector que se vaya a salvar, esto es así. Creo que hay medidas interesantes, o sea, la ayuda para las pymes, la ayuda para la gente, creo que eso es totalmente necesario y que llegue lo más rápido posible a la gente, ¿no? Sí, de algún modo, algunos gobernadores, la información que tenemos es que se han puesto a trabajar, comunicación con los funcionarios a nivel nacional mediante y demás, cada uno en su sector, ¿no? Por ejemplo, en lo que es minería, en lo que es el sector agropecuario, incluso con créditos a tasa cero, ¿no? He visto por ahí algunos que se han puesto a trabajar muy seriamente en eso. ¿Cómo está la cadena de pagos en este momento? Porque esto ha sido uno de los temas, ¿no? Lo que vos comentabas recién respecto de la necesidad de apertura de los bancos para agilizar también este sector. Sí, como te decía irónicamente un poco que la savia de todo esto sigue siendo el dinero. Eso yo creo que es muy importante que se empiece a agilizar porque hoy estás en un momento en que, a ver, para hacerlo gráfico, un cheque no tiene mucho valor, ¿no es cierto? Porque no sabes cómo va a funcionar, entonces hay problemas en la cadena de pago. No todo se puede hacer por home banking, muchas cosas sí, pero muchas cosas no. No todo el país es igual. Acordate que CRA va desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y en todos los lugares las cosas son distintas. En el norte, por ejemplo, el tema del cheque es un tema que debería estar funcionando. O sea, a ver, un productor mediano chico que paga los sábados, muchas veces tiene que vender un cheque el viernes y aparte lo tiene que convencer al gerente que se lo compre, ¿no es Claro. cierto? Esa Sí. es la realidad.
Entonces, porque por ahí está en el límite, ¿no es cierto? Entonces, Claro. nada es demasiado automático. Entonces, digamos, nuestro mundo financiero económico, me sitúa en el norte, en el interior profundo, digamos, no es totalmente digital. Claro, Entonces, sí, sí, eso es un gran problema que tiene la Argentina. Sí, sí, sí. claro, vos sabés que no es totalmente digital, la bancarización Por supuesto. no es demasiado alta. Entonces, en esta situación de crisis, de repente vos ves que todo el mundo busca el efectivo, digamos, ¿no es cierto? O sea, todo el Ujú. mundo quiere el cash. Eh, en los pueblos no se puede pagar todo con tarjeta de crédito y tarjetearlo, digamos, ¿no es cierto? Es Entonces, efectivo. ahí, claro, entonces eso es un tema. Aparte, digamos, se han estirado los plazos de los pagos, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, todo esto, una cosa lleva a la otra. Digamos, me estoy repitiendo, pero digo, creo que hay que buscar la manera de que esto se aceite lo más rápido posible. Y yo te decía dos cosas básicas, o sea, ir abriendo un poco los bancos por esa comparación que hacíamos con el tema de los supermercados, estos sistemas de pago que existen hoy, como Pago Fácil, Rapipago, Western Union, no le quiero Ujú. hacer propaganda a nadie, pero digamos Sí, sí. funciona. Lógico, la gente El los mundo de usa, las obvio. remesas también, vos sabés. Ujú. O sea, alguien que necesita plata y justamente tiene un pariente, qué sé yo, que está en La Pampa y la tiene y se la manda al flaco que está en Jujuy y se la manda por ese sistema, ¿no es cierto? Por algo existen esos, o sea, lo vemos bueno, en los países como México, qué sé yo, lo Sí, vemos en todos sí. lados. Entonces, creo que ahí hay que hacer un trabajo profundo pensando en los más necesitados y pensando en la baja bancarización que tiene el país, digamos, ¿no? Ujú. Finalmente, ¿qué es lo más importante que vos ves que necesita el campo hoy? En este contexto, en esta problemática, ¿qué es lo más urgente o la problemática que cruza a todos en general, ¿no? Yo creo que mientras se agilice al máximo el tema transporte, el tema bancario, el tema crediticio para los que lo necesitan, Ujú. eh, que se pospongan todo tipo de impuestos, o sea, porque eso es evidentemente algo que no va a pasar cuando a vos te tiran el pago. Digamos, pagar el inmobiliario es complicado, entonces pagar el Seguro. inmobiliario porque no entró la plata en tiempo y forma, digamos. Creo que ahí hay que pegarle una mirada para que esto no sea demasiado largo y demasiado doloroso, digamos, ¿no es cierto? Ujú. Creo que ahí hay un punto. Esto se ve, es un día a día, ¿no? Es muy difícil en esta macro mundial decir de todo lo que se necesita y menos en un programa, eh, digamos, como el tuyo, digamos, pero creo que ahí Ujú. hay que enfocar para aceitarlo lo más posible. Mientras tanto, Juan Pablo, aparecerán cosas todos bien. los días, ¿no? ¿Aprenderemos de todo esto? Vos imagínate, tenés la posibilidad de aprender una serie de cuestiones. Algunos dicen, el mismo Kissinger dice que va a haber un cambio solamente en la manera en que nos movemos en cuanto a la plata y demás, lo que veníamos charlando, ¿no? Pero también está la posibilidad de que esto pase, aparezca la vacuna, todo el mundo se cure a otra cosa y siga un poco esta manera de manejarnos como veníamos teniendo, ¿no? ¿Vos qué opinás? Mira, a ver, leí detenidamente el artículo de Henry Kissinger, Ujú. leí detenidamente de Yuval Harari, que también estuvo diciendo alguna cosa por ahí. Digamos que esto que te decía que el mundo va a ser distinto, no hay duda. Creo que, por ejemplo, el tema de digitalización y cierre
es cosa que podía haber pasado, pero se aceleró. Tal vez vivimos en un par de meses lo que podía haber pasado en años. Claro. Entonces, esperemos que se aprenda. Lo que me preocuparía es que el mundo y el comercio mundial se cierre ante este tipo de cosas. Porque, a ver... ¿Qué sería, por ejemplo? ¿Cómo sería? Y que se cierre el comercio internacional, que todo vaya con más dudas, porque vos fíjate Pero cerrar que... el comercio internacional implica que vos produzcas tus propias cosas, digamos. Eso es medio difícil, ¿no? Siempre uno está Claro, es dependiendo complicado. Por eso, viste que hablábamos de la cadena de producción Claro. de pelota, digamos, just in time. O sea, hay muchas preguntas, pero Exacto. yo creo que hay una cosa que bueno, que creo que lo hemos leído todos hace un par de años. Bill Gates habló de los Sí, virus, sí. ¿no es cierto? Entonces, Había planteado digamos, justamente lo que está pasando ahora, digamos. exactamente, o Sí, sea, sí, sí. como predictivo, digamos. Entonces, en esos términos te diría que hay muchos interrogantes, pero no, por lo menos personalmente, inclusive hay gente que habla de que esto puede afectar libertades, ¿no es cierto? Seguro. Entonces, Exacto. El yo me lo peligro para pregunto. muchas democracias, ¿no? Que se vuelvan un tanto autoritarias. Claro, y vos sabés que, digamos, hoy tenés los medios electrónicos de control, sobre todo en los países más desarrollados, que bueno, hay algunos que se acuerdan de Snowden y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Seguro. O sea, vos viste que hay muchas cosas y bueno, creo que es para tener cuidado, ¿no es cierto? Entonces, digamos, hay demasiados interrogantes y creo que, para cerrártelo, digamos que mientras más dure esto, más complicado y más interrogantes vamos a tener. Mientras menos dure y más podamos solucionar el día a día de la gente, menos dudas y menos interrogantes tal vez tengamos. Sí, Por sí, lo lo vamos menos a tener trato de más, verlo más así. concreto, digamos, en menor tiempo, ¿no? No, correcto. Ahora, vos fíjate, si esto dura mucho, bueno, la gente guardada en su casa cada vez piensa más cosas, ¿no? O imagina más cosas. Vamos a desarrollar un poder de imaginación enorme, me parece, ¿no? No te quepa la menor duda. O sea, digamos, para una rata lectora como yo, digamos, trabajar durante el día al aire libre y después leer y bueno, y todo lo que te da internet hoy, está ok, pero bueno, no para todos es así, ¿no?